teníamos este problemita de armar un framework, ¿sí? Lo primero que pues hay que echar mano, así de manera sencilla, es que un framework es una estructura lógica que corre, digámoslo así, en blanco, pero corre. Y que dependiendo de lo que se le enganche, ¿sí? De hecho, muchos de los elementos se llaman ganchos, o sea, como que el framework tiene unos ganchos para que lleguen las aplicaciones y se enganchen a estos ganchos, valga el uso de la palabra, las dos palabras parecidas. Bueno, se enganchan a estos ganchos para completar un poco el panorama, ¿no? Eso es como, eh, bueno, todavía tenemos nosotros en nuestras casas unas cuerdas, ¿sí? Donde nosotros, de alguna forma en esas cuerdas nos permiten enganchar o colocar un gancho y sobre ese gancho podemos colocar una ropa y ponerla a secar, ¿sí? Es más o menos como la misma, digamos, la misma estructura, ¿no? Y entonces, aquí tiene que ver mucho como la abstracción, ¿sí? Digámoslo así que en la licuadora es muy sencillo porque nosotros decimos, bueno, el motor lo único que hace es mover y ya cada cosa verá en su movimiento qué hace, ¿no? Es muy sencillo desde el punto de vista software, obviamente no es tan sencillo desde el punto de vista físico, ¿no? Porque eso implica un diseño bastante completo desde el punto de vista mecánico, aunque no lo crean, ¿sí? Porque tiene que obviamente girar, cortar y tiene que soportar algún tipo de, no, qué sé yo, viscosidad o algún tipo de fuerzas, torques y ese tipo de elementos físicos que están involucrados allí, ¿no? En el caso de software, pues no tenía mucho que hacerse, ¿no? Sin embargo, esa metáfora, pues tenemos que tenerla en cuenta porque es lo que nosotros pretendemos construir aquí, ¿sí? En esta parte. Entonces aquí ustedes ya leyeron un poco de qué se trata este framework de medición. Y entonces, pues vamos a irnos al corazón de este framework. El corazón básicamente está en estos pasos, ¿sí? Porque nos está diciendo, pues, es que un sistema de medición es tomar datos y después, según las decisiones, ejecutar ciertas acciones. Es como si nosotros solo necesitamos sensores y necesitásemos actuadores. Entonces, lo que nos dice, no, parece que el asunto podría ser, dependiendo del sistema de medición, muy sencillo o también podría ser muy complejo, porque nosotros podríamos necesitar medir de varios sensores, ¿sí? Tomar varias decisiones y quizás las decisiones estarían en una jerarquía, en unas reglas, digamos, que incluso las podríamos tener programadas en un sistema de reglas. Y según eso, tomar unas decisiones que podrían ser no tan simples, porque podría ser poner a funcionar un motor durante 3 segundos para que mueva el producto cierta distancia, lo coloque en un punto donde va a estar otro actuador que tiene que en un momento preciso hacer una acción, ¿sí? Y posteriormente otro actuador tendrá que, qué sé yo, tomar una fotografía y dejar un registro. Entonces, y esos actuadores tendrían que trabajar sincronizadamente. Entonces, como que el asunto podría ser tan sencillo, pero también tan complejo, y nosotros tenemos que, de alguna forma, programar se dé la de este tipo de cosas, ¿no? Capaz que a la primera un framework no nos salga con todo lo que quisiésemos, pero hay que empezarle a dar sentido a lo que aquella infraestructura que puede ser reutilizable, que no voy a tener que cambiarla por cada aplicación. O sea, ese framework para cada aplicación que haga yo no debiera tener que cambiarla, ¿sí? Debiera es eh, simplemente reutilizarla. Y eso pues ya se dieron cuenta que no es tan sencillo, ¿sí? La tarea un poco tenía ese doble objetivo, ¿sí? Darse cuenta que uno, pensar en un framework ya requiere un poco más de habilidad, requiere mucha más abstracción y requiere más uso del principio de generalización, ¿sí?
requiere ya no pensar en lo particular, sino pensar en algo mucho más general. Y pues obviamente requiere usar mucho más los principios de diseño. Y al tener que utilizar más los principios de diseño y de alguna forma tener uno como el lineamiento del profe que aquí nos está dando, no, es que hay que usar algunos patrones. Entonces, pues, ¿cómo meto los patrones aquí? Bueno, los patrones ya de alguna forma son elementos más concretos, aunque no programados, pero son elementos más concretos que nos facilitan, pues, tener estas, eh, digamos, ya tienen inmersos los principios de diseño. Entonces, por eso, digamos que hay una complejidad en el ejercicio, ¿sí? Y hay una complejidad a la cual los quería someter, primero para que la perciban y se den cuenta de la importancia que tiene entonces tomar todos estos temas con mayor profundidad y, bueno, para que se lleven perfectamente pues este tipo de cosas en su maleta de herramientas. ¿Sí? Entonces aquí hay varias cosas que ocurren. Mire, lo que hay que tener en cuenta es que va a haber un disparo, o sea, el framework empieza a trabajar con un disparo, con una acción de algún lado. Y ahí empieza pues a haber una serie de pasos. El primer paso es la recolección de datos desde los sensores. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? El motor podría decir moverse a la izquierda, moverse a la derecha y repetir muchas veces en la licuadora. Pero acá nos está diciendo que el motor tiene que hacer como una secuencia de pasos, ¿no? Primer paso, recolectar datos. Segundo paso, analice los datos. ¿Sí? Tercer paso, tome decisiones. ¿Sí? Tome decisiones y cause acciones. Bueno, en el segundo paso parece que hace un análisis y toma decisiones. Y en el tercer paso, toma acciones. ¿Sí? Esa es como la idea yo podría haber hecho mi framework con esos tres pasos y listo. Listo. Eso puede ser una idea. Sin embargo, el problema se desarrolla un poquito más, porque el proceso de medición se refinan esos tres pasos y nos dice, ah, mire, aquí ya tenemos algunas abstracciones, ¿sí? De antemano tenemos unas abstracciones. Entonces, aquí decimos que más que esos tres pasos, hay una serie de eventos que nosotros tenemos que tener en cuenta. El primer evento es el disparador, ¿sí? Entonces, este disparador, porque ahora sí ya está un poquito más general, este disparador, entonces, puede iniciar en una fábrica de ítems de medición varios ítems de medición. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser varios ítems? Pues porque yo puedo tomar tres distintas decisiones. Por ejemplo, yo podría medir la calidad de la cerveza desde el punto de vista de la forma y el peso, pero yo también podría medir la calidad, no sé si en la misma etapa o en otra, pero yo podría medir la calidad del contenido de la cerveza. Por ejemplo, del nivel de alcohol que tiene la cerveza. Y entonces yo ahí debería tener dos ítems de medición. Por decir algo, la cerveza yo no la he tapado, la tengo abierta, la cerveza llega y entonces yo podría querer medir si tiene condiciones de peso y si tiene las condiciones externas de calidad, pero también si tiene condiciones internas. Entonces yo podría tener ahí dos ítems de medición que son de naturaleza muy diferente, ¿sí? O yo también podría tener un ítem de medición que midiera todas esas cosas, es decir, que mida al mismo tiempo todos esos sensores y tome decisiones dependiendo de eso, ¿sí? Pero lo mejor es que yo pudiera concentrar, abstraer, y más vale hacer concreto un ítem de medición por cada asunto que yo quisiese medir. Entonces eso podría simplificar un poco más, digamos, el proceso, ¿no? Bueno, pero veámoslo de manera general entonces. Lo que tenemos es que primero, el disparador activa una fábrica abstracta de ítems de medición cuando un elemento físico ingresa al sistema, ¿sí? Esta fábrica lo que hace es crear una representación del objeto de medición y lo retorna, ¿sí? ¿A quién lo retorna? Seguramente como que quien tiene el control principal de esto.
El ítem de medición entonces va a solicitar al sensor que mida el ítem físico. Estamos suponiendo y simplificando que hay un solo sensor. ¿Listo? Pero podría haber varios sensores o más vale, podríamos hacer varios ítems de medición si es que necesitamos medir varias cosas. Aquí se ha tomado como esa decisión de que se mida solamente lo de un sensor. Después de recopilar los datos requeridos, el elemento de medición compara los valores medidos con los valores ideales. Entonces, por ejemplo, si la cerveza me pesó 20 gramos y no podía pesar por encima de los 15 gramos. Entonces, ya sabemos que no cumple con ese requerimiento. Y en el paso 6 entonces, lo que nosotros hacemos es ponernos en contacto con el actuador para que haga las acciones apropiadas. Entonces, por ejemplo, decir, rechazamos este ítem este objeto que estamos midiéndole la calidad. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, vamos avanzando un poquito aquí, que esto no me quiere correr, talento. Entonces teníamos como algo clave este diagrama de secuencia. Nos vamos a basar mucho en este diagrama de secuencia que trata de, no sé cómo hago para girarlo. No me gira aquí. Sí, rotó, pero está más. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, Sí, profe. porque veo que esto acá me está funcionando terrible. Lo voy a haber descargado. Bueno, pero solo necesito ya el diagrama de secuencia. Vamos a ver si podemos verlo. Bueno, me queda donde quiero que se me quede. Bueno, ahí parece que le di otro enter. Voy a descargarlo porque no sé dónde lo tenga. Más vale porque si no nos vamos a quedar aquí toda la mañana. ¿Y ahora cómo descargo esto? Mm, Esto debería tener un menú que no lo veo. Ave María. Bueno, por acá ya me apareció. Y ahora sí se dejó ver. Cuando lo voy, estoy buscando cómo guardarlo. Bueno, listo. Entonces vamos a aumentarle aquí un poquito, un poquito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este diagrama de secuencia muestra
un poco más en detalle cómo ocurre este proceso, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas bien interesantes, ¿sí? Y es que nosotros por defecto podríamos hacer que trabaje como lo ha puesto allí el framework, pero también podríamos incluso hacer que él trabaje de manera, digamos, más compleja, ¿no? Pero aquí creo que como fue hecho para un parcial en algún momento, y de hecho ahora fue hecho para que lo hicieran en un tiempo corto, pues lo que hicimos fue simplificarlo a que solamente fuera un sensor y un actuador, ¿vale? Pero podemos dejarlo abierto a que la complejidad de los sensores y los actuadores y las decisiones se tomen pues de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces aquí hay como una combinación entre lo complejo y lo simple, ¿no? Entonces, hay un momento en que se ocurre que hay un disparo, ¿sí? Eh, seguramente se utiliza aquí el patrón observador porque hay una notificación a todos y una actualizar. Entonces aquí uno se da cuenta que se está usando un patrón. Miren, los patrones a veces uno los identifica por la forma en que ocurre la interacción e incluso por los nombres que se le está dando a las acciones. Entonces aquí si se dice notificar todos y actualizar, pues uno puede suponer que aquí debe usarse entre algún elemento que lee el evento y el disparador, ¿sí? Que por ejemplo en el caso de ustedes es como el evento del clic con el ratón. Al disparador ocurre por un patrón de observador, patrón observador. Luego, ese disparador lo que nos dice es que crea la fábrica, o sea, va a la fábrica y crea el ítem de medición. La fábrica podría ser una fábrica de prototípica, por ejemplo, podrían usar el patrón prototipo. La fábrica podría ser un singleton porque a lo mejor le pueden pedir a ese singleton el único ítem que tiene para medir, ¿no? O sea que el ítem de medición mismo podría hacerlo, pero obviamente ese es, como les decía, un antipatrón. Y la fábrica también, bueno, podría ser un método de fábrica, que es probablemente lo que nosotros tengamos aquí. Crear un ítem de medición y nos devuelve el ítem de medición. Y ese ítem de medición, si se dan cuenta, es el que tiene todo el ciclo, el resto de como tareas. Por lo tanto, a él yo le puedo dar es una orden más completa, decirle, mira, procesame la medición, ¿sí? Procesa la medición porque se acabó de disparar y procesala como vos la sabes procesar, ¿sí? ¿Y cómo la sabe procesar él? Si se dan cuenta aquí, hay una serie de pasos, ¿sí? Hay una serie de pasos que ya están predefinidos. Entonces, primero hay que hacer la lectura, luego hay que hacer el almacenamiento de la información como corresponda, porque seguramente hay que llevar un registro de todo esto. Y aquí ya como que lo han completado un poco respecto a lo que tenía antes. Luego hay que hacer una comparación de valores para nosotros tener un resultado y según ese resultado, entonces hay que ejecutar una serie de acciones, ¿sí? Que podría ser una o dos. Algo interesante aquí es que esos pasos predeterminados uno le permitirían decir, entonces ya hay una estructura de, 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 de patrón, ¿no? Que por ejemplo, bueno, voy a abrir esto, yo creo que me va a jugar una. Yo a tener un poco esto. El proceso que me pide, que es de medición, tiene una serie de pasos primitivos, unas operaciones primitivas, que como yo lo quiero aplicar muchas veces, pues yo prácticamente puedo definir el proceso y más vale luego colocar las operaciones, ¿sí? Entonces,
Desde el punto de vista de modelado, yo recomiendo siempre lo siguiente. Bueno, esa es una. La otra es que cuando va a hacer las acciones, algunas acciones ya se pueden preprogramar. Por ejemplo, de manera simple vamos a tener asociado un sensor, entonces leámoslo. Por ejemplo, en hacer lectura de sensores, esto ya lo tenemos, porque quizás tenemos asociado un sensor y por lo tanto, de alguna forma, podemos aplicar el principio también de inversión de dependencias allí y tener una jerarquía de sensores y nosotros estar enganchados a lo más abstracto de esa jerarquía. Entonces, digámoslo así, que los sensores y su forma de lectura podrían ser ellos una estrategia, ¿vale? Entonces, eh, digamos que la forma en que yo puedo abordar este problema justo es haciéndolo, haciéndolo de la siguiente manera, es como identificando qué patrones nosotros vamos a necesitar y luego eh, mirar cómo esos patrones juegan un papel importante en mi solución, ¿sí? Mire, una técnica, así que se las voy a contar de una vez, porque no me abre. Porque estamos más lentos que... Bueno, yo voy a cerrar esto para que no nos quite más memoria. Bueno, lo que hice fue sobrecargar más. Bueno, listo, parece que se alivianó, pero no nos quiere cargar aún. Pobre equipito. Ya, por fin. Bueno, una forma, como les decía, es una técnica que yo eh, explico mucho. Incluso creo que la, la tomé de alguna vez algún trabajo que se basaba en la aplicación de patrones con una técnica llamada de objetivos. Hacían unas cosas muy enredadas y intentamos hacer un experimento, pero no funcionó mucho. Pero lo que sí sé es que queda fácil, pero primero que funcione esta vaina, pero tengo colgada la máquina. Esto de Word también debería tumbarlo.
¿Cómo tumbo todo lo de Word? ¿Será que me hace caso a todos estos cierres? Es que esta UML me la abrió como N veces. Profe, desde el Ya, administrador de qué tareas locura es esta. no se podría. Bueno, me disculpan hoy. Vamos a ver si puedo invocar al administrador de tareas y salimos de todas las tareas de Word, que yo creo que es lo que tiene. Bueno, volvimos. ¿Estamos por aquí? ¿Me escuchan? Chicos, Sí, profe, se escucha. listo. Bueno, el truquito que les voy a dar es este, ¿vale? Es como más un truquito de, nosotros ya sabemos bueno, digamos, una parte difícil es saber qué patrones yo voy a tener que usar, ¿sí? Eh, Aquí en el ejercicio casi que nos los están diciendo. En muchas ocasiones nosotros tenemos que tomar la decisión. Ese es un problema mayor que no lo quiero resolver ahorita. Pero cuando nosotros nos dicen ya, o por la terminología o por la lógica que se le ha puesto al diseño, uno dice, aquí hay que aplicar este patrón y uno lo logra identificar, entonces el siguiente paso es aplicarlo, que a veces nos cuesta verlo, que debiera ser como la parte más sencilla, pero parece que cuando uno está empezando a aprender esto de patrones, pues no lo ve. Entonces, una forma de hacerlo es que ustedes simplemente, no, esto no va a salir bien si seguimos así. Ah, bueno. Bueno, una forma de hacerlo es que ustedes copien el patrón, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, acá tienen el subject, ¿no? Acá tienen el subject. Y acá tienen el observer. Entonces, pues ustedes copian, simplemente ustedes ya dicen, ah, ya, el subject, eh, el observer tiene un método que se llama, ¿cómo es que se llama? El update, ¿no? Profe, no estás compartiendo. Ah, es que se fue la conexión. Entonces, se fue la conexión y volvimos a quedar como, voy a quitar mi video, ¿vale? Para que nos escuchemos mejor y para que de pronto también esto funcione un poco mejor. Entonces les decía que nosotros podemos copiar el patrón simplemente. Podemos colocarle, ¿sí? Entonces tenemos un elemento que puede ser observable, ¿listo? Y otro que es el observador que se actualiza. Y ya sabemos que detrás de eso hay una programación, una lógica que ustedes tienen allí que hacer. Entonces ya saben que lo único es, seguramente, va a haber un sensor del disparador. Después miramos cómo hacemos alguna clasificación. Bueno, de hecho, vamos a completar el patrón. Tenemos el concrete subject, porque así nos dice el patrón. Y nos dice que va a haber un concrete observer. Y este concrete observer lo único que va a hacer es, el concrete subject pues hereda del subject y hace alguna cosa particular. Y el concrete observer extiende el observador y hace una cosa particular. ¿Sí? Este es como el patrón. Si ustedes van y miran, el patrón está construido así. Bueno, tendrá otros detalles, pero da lo mismo. ¿Vale? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos a aplicarlo? Si ustedes miran el diagrama de secuencia, se dan cuenta que el disparador en el método update es que empieza todo el proceso de empezar a invocar a la fábrica y la fábrica ya le devuelve un ítem y el ítem lo pone a funcionar. Entonces realmente el disparador es un observador. ¿Sí? Entonces lo podemos colocar, lo podemos rebautizar aquí, disparador. Entonces mire que copié el patrón y luego empiezo a ver cómo le doy nombre a los elementos. Y luego viene entonces aquí un concrete subject que podría ser el sensor del disparador. ¿Sí? Por ejemplo, su sensor en el ejercicio que van a hacer, su sensor es como si fuera lo que ocurre con el mouse. Ahí está el sensado y en algún momento notifica o hace un action performer y ese action performer entonces llega eh, perdón, le coloqué esto que no va aquí. ¿Listo? Bueno, aquí hay muchas formas. Porque perfectamente también el Action Performance ya tiene de alguna forma este patrón. O sea, tienen la ventana y aquí ya tienen el Action Listener, cumple con esta misma estructura. Esa puede ser otra forma, ¿no? Pero vamos a hacerlo más general para que vayamos entendiendo
¿Cómo es que normalmente nosotros aplicamos esto de los patrones? Bueno, el otro patrón que nosotros vimos ahí que se podría utilizar es el método, el template. No, perdón, la fábrica, ¿no? Entonces tenemos la fábrica. eh, y tenemos que la fábrica lo único que provee aquí adicional es un método de fábrica. Vamos a colocar aquí la operación. Entonces, y la fábrica lo que hace es crear un producto, ¿no? Entonces, vamos a crear un producto. Aquí estoy copiando lo que está en el patrón, ¿vale? No estoy haciendo nada nuevo, ¿sí? Entonces, perdón, aquí. No estoy haciendo nada nuevo, solo estoy copiando. Ah, qué mamera con esta vaina. Estoy copiando el patrón. ¿Sí? Y aquí sí que me sirve esta herramienta porque solo estoy copiando y después cambiando el nombre. Entonces, una fábrica que tiene un método de fábrica, ese método de fábrica, vamos a ver por acá, no tiene la posibilidad de decirme qué retorna, bueno, la especificación, vamos nosotros a colocársela manualmente, devuelve un producto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Entonces, pongámosle el estereotipo y ¿sí? La fábrica me permite crear un producto. Si yo voy al diagrama de secuencia, ¿la fábrica de qué es? Es la fábrica de ítems de medición. ¿Y cuál es el producto? Pues un ítem de medición. Entonces, lo que yo tengo que es hacer esa analogía y simplemente reemplazar. Entonces, ya tengo el patrón, lo copié, entonces lo que hago es reemplazar. Ah, entonces, mi fábrica realmente, y ahí lo dice el ejercicio, es una fábrica de ítems de medición. Medición. Y entonces, en el diagrama de secuencia dice crear ítem de medición. El método de fábrica es crear ítem de medición. Crear ítem de medición. Y lo que me devuelve es un ítem de medición. Y entonces aquí yo ya tengo mi producto, que es un ítem de medición. Entonces lo que vemos es que el disparador es el que le dice a la fábrica que crea el ítem de medición para que el ítem de medición ya se ponga como en su... lo que hace es tener una asociación a la fábrica para decirle que le cree un ítem de medición y una vez lo crea, ¿sí? Pues obviamente ella lo tiene que recibir en esta abstracción. No me gustó esto como quedó, pero vamos por acá. Esta abstracción, ¿no? Entonces el disparador le dice, miren el diagrama de secuencia, que ustedes ahí, yo si me muevo con el diagrama de secuencia, aunque está por aquí, a la vista, sí, está aquí a la vista, y ustedes miran el diagrama de secuencia, entonces el disparador le dice a la fábrica que cree un ítem de medición. ¿Sí? Mire que esto es general, independiente de cuál fábrica sea. Y luego le dice que procese la medición al ítem de medición. Y él tendrá que hacer todas estas cosillas de acá. Entonces vamos a ver. Él lo que le dice aquí es procese la medición. ¿Cómo fue que quedó? Procesar medición. Entonces ahí viene donde está el método plantilla, que es otro patrón.
dice el método template? Pues que va a haber una operación principal, ¿sí? Voy a llamarle aquí. Se llama el método template, por eso el nombre del patrón, ¿sí? Y bueno, aquí estoy haciéndolo como medio, ¿no? Y que aquí hay una primitiva 1, ¿sí? Tenía otra forma más bonita de agregar las cosas. Entonces tenemos la primitiva 2. Primitiva 2, pero en realidad es operación primitiva 1, operación primitiva 2. ¿Listo? Y el método template lo que hace es llamar estas primitivas. Entonces se dan cuenta aquí en el diagrama de secuencia. Este es el método template porque es el principal y estas que estamos llamando aquí son primitivas. Hacer leer sensor. Normalmente las primitivas son, por ejemplo, do, ¿no? En inglés lo van a encontrar como do, como todas las operaciones que nosotros vamos a tener ahí. Do, y aquí le hemos puesto hacer, ¿no? Pero podemos colocarle el nombre que queramos, como leer sensor, almacenar resultados, comprobar valores, qué sé yo. ¿Listo? Entonces, el proceso de medición yo lo programo en un solo lugar e internamente él va a llamar estas primitivas de acuerdo a un algoritmo del método template. A nivel de diseño, pues no importa, ¿sí? No tiene mucho sentido que yo me preocupe por eso, más vale a nivel de programación. ¿Vale? Entonces aquí me doy cuenta que en realidad el que tiene esta estructura, este statement de medición. Entonces este es el método template en este caso. Y entonces yo puedo decir, ya, entonces puedo decir, en realidad mi ítem de medición es este. ¿Sí? Ups. En realidad mi ítem de medición es este. ¿Sí? Entonces, para no perder el patrón que ya tengo aquí, voy a borrar aquí y voy a renombrarlo. Capaz que no me deje. Ya otra clase tiene ese nombre. Me dejó. La borró del todo. Y entonces empiezo a decir cuál es la primitiva. Entonces voy a la información que yo tenga del diseño. Por eso es tan importante hacer el diagrama de secuencia. ¿Sí? Porque ya me permite, si nos dan un problema abierto, nosotros hacemos el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia ya nos va dando más información de cómo podría ser o quizás no. Entonces, este es el proceso principal, procesar medición. Este es el template. Entonces lo renombramos. Procesar medición. Cada uno de estos pasos que nosotros vemos que es un mensaje al mismo objeto, y cada uno de estos pasos que es un mensaje al mismo objeto, son las primitivas. Algunas primitivas ya podrían estar programadas por defecto. Por ejemplo, podríamos tener asociado un sensor y ya ir haciendo la lectura, porque al fin de cuentas eso ya podría estar, pero eso es otra cosa que miraremos más adelante. Por ahora lo que podemos es hacer la lectura del sensor, almacenar resultados, comparar valores, lo podemos colocar aquí. Entonces, podemos tener lectura sensor. La segunda primitiva sería eh, hacer almacenamiento. ¿Sí? Vamos entonces a agregarle más primitivas, no es más, porque el número de primitivas, pues, lo que se nos recomienda es que no sean tantas porque finalmente eso podría ser un problema a la hora de reutilizarse. Entonces, hacer comparación o análisis, no sé cómo se llama. Entonces, aquí le podemos decir que hay un boolean, respuesta, y luego, ¿cuál es la última, chicos? Que yo no lo alcanzo a ver y si lo muevo.
Aquí está. Hacer, ejecutar acciones. ¿Listo? Bueno, tal vez eso no sea como lo más bonito que uno quisiese ver, pero ¿listo? ¿Cómo lo van viendo? ¿Tienen dudas hasta allí? Bueno, ¿tienen dudas? ¿Están oyendo, no? ¿Están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces aquí lo que ya viene es que estos elementos son abstractos. Ya nosotros tendríamos que hacerlos concretos pues para nuestra aplicación, pero habría que ver que este framework funcione, ¿no? Entonces habría que, digamos que iniciar la programación como tal. Pero nos faltan cosas, porque el ítem de medición tiene que hacer la lectura a través de sensores, ¿sí? Seguramente va a tener algún repositorio para el almacenamiento y seguramente va a necesitar algunos actuadores para ejecutar acciones, ¿sí? Entonces aquí nos faltan algunas clases. Entonces, por ejemplo, nos falta el sensor. Clases que pueden usarse como estrategias. Ya les explico por qué. Normalmente en el patrón estrategia nosotros tenemos un contexto. Ahora sí que yo no voy a cambiar muchas cosas. Y vamos a tener una estrategia, que fue el otro patrón que los puse a investigar. Una estrategia abstracta, ¿sí? Entonces el contexto, cuando necesita desarrollar alguna operación, entonces, operación, entonces en realidad se apoya, no lo hace ella misma de acuerdo a lo que ella tenga, sino que se apoya en su estrategia para hacer una operación específica. Entonces, en realidad, él tiene asociado normalmente bueno, no le voy a colocar aquí los valores, pero una estrategia, y por lo tanto, el contexto lo que dice es, no, el objeto que yo tenga asociado con la operación específica eh, es el que yo voy a hacer. Entonces, cuando me llaman a esta operación o me envían el mensaje para que yo ejecute esta operación, en realidad yo le digo a mi estrategia que ejecute esta operación específica. Esa operación específica pues puede tener muchas formas de implementarse. Entonces, podemos tener una estrategia 1, una estrategia 2. ¿Listo? Y entonces, pues aquí se pueden implementar, ay María, aquí se pueden implementar, bueno, tener paciencia, hundamos aquí, ahora sí, estoy muy acelerado y este equipito no da más en las condiciones en que está. ¿Listo? Y este ya tiene la implementación específica 1, bueno, colocarle la operación. Tiene una implementación particular, ¿no? Este lo han utilizado ustedes, por ejemplo, cuando hacían no sé si hicieron el ejercicio eh, bueno, sí, cuando se aplicó el plugin, el, la arquitectura basada en plugins o microkernel, ¿no? Que ustedes tenían una forma de establecer el cobro dependiendo del país, ¿no? Entonces ahí estaban aplicando distintas estrategias para el cobro o para el cálculo del costo de envío. Y entonces, dependiendo del país, ustedes tenían un algoritmo diferente, ¿no? Entonces, ese calcular costo que se definía en una clase abstracta era su estrategia abstracta y cada una de las formas
en cada uno de los países, como se calculaba el costo, era su forma, pues, específica, ¿no? Entonces aquí tenemos más o menos, digamos, la misma idea. Es un patrón que han venido utilizando bastante. También cuando ustedes tenían su repositorio, tenían una interfaz y tenían muchas formas de implementar ese repositorio, también tenían ahí, de alguna forma, esta estrategia. Sí, de hecho, por eso no se las di, se la dejé de tarea porque es la que más han hecho. De hecho, cuando vimos el abierto cerrado, entonces dijimos también, no, es que un elemento, dependemos de un elemento abstracto y no de elementos concretos, entonces hacemos esta abstracción. También ahí aplicamos este mismo esquema del patrón estratégico. Entonces aquí pues aplica para el tema de los sensores, para el tema de los actuadores, para el tema de los repositorios. Entonces nosotros podemos copiar este patrón muchas veces. ¿Me deja? Wow, sí me dejó por acá. Y entonces yo lo puedo manejar para todo. Entonces puedo decir, ah, ya, el ítem de medición maneja un sensor. Entonces aquí yo ya tengo, digamos, que yo como ítem de medición voy a tener asociado un sensor. ¿Sí? Entonces, este ítem de medición en última, si se dan cuenta, es el que tiene esta referencia, y es que el que va a necesitar en una operación, por ejemplo, en hacer lectura de sensor, realmente leer en el sensor, entonces este es mi contexto, este realmente lo coloco por acá. Si se dan cuenta, es lo mismo. Entonces lo voy a borrar porque aquí ya lo tengo, porque este es mi contexto y va a ser el contexto para las demás cosas. Y el sensor, entonces, lo que vamos a hacer es una lectura. Vamos a colocar una lectura y vamos a que nos devuelva un real. ¿Vale? Y entonces aquí podríamos tener un sensor de distinta naturaleza, un sensor, qué sé yo, un sensor infrarrojo, un sensor acá, un sensor de peso, como lo queramos llamar. ¿Sí? Y esos, pues simplemente van es a leer. Listo, la operación es leer. La operación es leer y vamos a colocarle aquí float. La operación es leer y es un real. Listo. Si nos damos cuenta, probablemente el sensor del disparador también es otro sensor. ¿Sí? Es como un sensor activo. ¿Sí? Entonces aquí podríamos hacer varias cosas. Y es que el sensor del disparador, como es otro sensor, entonces lo podríamos colocar acá. ¿Sí? Y darle la posibilidad entonces a que nuestro sensor, todos nuestros sensores, aunque no lo utilicemos, ¿sí? Aquí entra un poco el conflicto, ¿no? Porque solo el sensor disparador es el que va a necesitar notificar todo, pero se lo vamos a poner a todos. Bueno, puede que haya otra solución, como el compañero el otro día nos decía, pues defínalo como una interfaz que acepta métodos y después usted puede hacer esta separación. Pero para guardar un poco más la integridad conceptual, al fin de cuentas el sensor disparador es un sensor, ¿sí? Cumple con el principio del scope, ¿sí? Así que más vale lo hacemos, aunque estos de alguna forma ignoren, ¿sí? Si son, digamos que este es un sensor activo, es decir, él toma la decisión de iniciar un proceso de disparo, ¿sí? Mientras que estos son pasivos, es decir, me permiten hacer una lectura, ¿sí? Pero seguramente el disparador lo que tendrá que hacer cuando le dice, ah, es que sucedió algo en el disparador, él va y lee. De todas maneras, él tiene que ir a leer para saber si realmente hay que iniciar un proceso de medición. Entonces, pues este también tiene que tener la parte de la lectura y cumplir con el principio aquí del scope y hacer una implementación. ¿Listo?
Lo mismo va a ocurrir con los actuadores. Entonces, este de nuevo es el contexto. El ítem de medición es el contexto sobre el cual estoy trabajando. Lo voy a borrar y voy a hacer la asociación entonces acá con los actuadores. Mire que como nos lo han planteado, solamente hay un sensor y un actuador, pero podrían ser más. Igual lo vamos a manejar de manera simple. Entonces aquí vamos a tener es el actuador. Ah, pucha. Hay un problema porque apenas le cambie nombre aquí, le cambia nombre acá. Entonces no me sirvió el copiado. Era copiar como... Era una copia distinta, ¿no? Aquí aplicó el patrón prototipo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta cuando uno hace una copia de una copia en el patrón prototipo es, por ejemplo, yo copié todos estos elementos, pero mi copia en realidad es idéntica, son los mismos objetos que el original. Entonces, cuando yo cambio mi copia, cambio el original, ¿sí? Entonces, en el patrón prototipo hay dos tipos de copia, una copia superficial y una copia profunda, sobre todo cuando el objeto se compone de otros objetos. Entonces, en la copia superficial, el objeto principal se copia y las referencias se copian. Entonces, cuando en el objeto principal yo cambio los objetos a los cuales hago referencia, se me cambian también en la copia o viceversa. Entonces, para evitar eso, yo tengo que facilitar algo que se llama la copia profunda, ¿ya? Que es copiar no solo el objeto, sino también todos los objetos que internamente intervienen dentro de ese objeto más grande. Como si hay una composición de objetos, entonces yo copio la composición, me tiene que sacar copia al todo, pero también a las partes, ¿ya? Y eso hay que tener, digamos, cuidado a la hora de utilizar la clonación o el patrón prototipo, ¿vale? Que aquí, en esta herramienta, por ejemplo, no me da la opción de hacer un copiado profundo, ¿sí? Una copia más profunda, sino que me hizo los mismos. Así que no me queda otra que volverlo a hacer, pero es más o menos lo va a hacer aquí paralelo, pero es también tomar el patrón de nuevo y volverlo a aplicar. Entonces el actuador y vamos a tener un brazo mecánico, por ejemplo. El motor brazo. Y podríamos tener el etiquetador, porque podríamos etiquetar también los productos de una manera o de otra. Y entonces vamos a deshacernos de esto, pero no de la estructura. La estructura es la misma. Entonces vamos a tener, paciencia, el actuador, y luego entonces vamos a tener que estas son las particularidades de este. Paciencia. Listo. Y seguramente el actuador tendrá que ejecutar alguna acción, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí. Seguramente habrá que pasarle algunos parámetros. ¿Sí? Bueno, bajarlo así como abierto, pero en realidad hay que pasarle algunos parámetros quizás de fuerza, si es un motor, cuánta fuerza hay que imprimirle, cuánta velocidad, qué sé yo, algún parámetro o algunos parámetros. Eh, listo. Entonces a este también habrá que colocarle la operación. Listo. Y bueno, ahí ya queda como las partes
principales, ¿no? Bueno, y tenemos el e-repository, donde tenemos una operación. Bueno, en todas estas se pueden usar interfaces o clases abstractas. ¿No me dejas verlas? Eh, Entonces, también aplicamos el mismo esquema y podemos tener distintos tipos de repositorio, ¿no? Podemos tener esto y podemos tener, por ejemplo, uy, ¿qué pasó aquí? Un repositorio archivo, por ejemplo, un archivo plano. Es una forma de, y la operación era esta. Guardar. Registro. Tenemos el repositorio. ¿Qué sé yo? Esto ya lo han hecho ustedes varias veces. Aquí vamos a tener una implementación. No, no vamos a tener nada ahí. Hasta que yo no... Una implementación o realización, ¿sí?, de esta interfaz. Le podemos cambiar la forma a labelet. ¿Cómo es que se hace esto? Estereotipo. Icon o decoration. Vamos a colocarle la decoración. Ah, no. ¿Dónde es que está? Icon. Icon. Está como raro, pero bueno. Bueno, pero es lo mismo, es la misma asociación e implementación, ¿no? Pero si se dan cuenta, muchos de estos elementos entonces pueden definirse como abstractos, ¿sí? Si nosotros vamos acá, podemos colocarle a todos estos elementos como abstracto, ¿sí? Mire que cambió el texto un poquito inclinado a la izquierda. Es en el UML. También si hay un elemento que es como activo, o sea, que va a trabajar con su propio hilo, le podemos colocar aquí así, que es activo, entonces va a aparecer con su doble hilo, y quizás también el ítem de medición, porque nosotros podemos seguir como configurando el sistema, haciendo cosas sobre el sistema, y el ítem de configuración no debiera estar tampoco amarrado, o sea, como que operando de manera independiente, entonces lo podemos colocar como otro elemento activo. ¿Listo? Entonces, el sensor es un disparador que quizás tiene que, una vez nos genera el evento, él tiene que estar pendiente de, de, digamos, de otro evento que pueda ocurrir, o sea, que venga otro producto, ¿sí? Y el disparador seguramente tendrá que atender creando algún otro ítem de medición, pero el ítem de medición que creo que puso a trabajar, lo debe poner a trabajar en un hilo independiente, ¿sí? Eso se me ocurre que podría ser, y esa sería un poco el diseño, ¿vale? ¿Tienen preguntas hasta allí? ¿Quieren que implementemos alguna de estas clases? ¿Dónde está el corazón del framework? ¿Estamos? El ítem de medición. ¿Cómo? No te escuché la primera parte, qué pena. Creería que los ítems de medición. En los ítems de medición, muy bien. Aquí está el corazón, ¿sí? Es como la fábrica, pues
no tiene mucha cosa difícil, pero una vez se crea el ítem y se pone a trabajar, a procesar la medición, ahí es como que empieza, aquí es como que está la lógica central, ¿sí? Vamos a programarla y de ahí él nos va a disparar de alguna forma, pues, varias cosas, ¿vale? Entonces vamos aquí a crear un proyecto, aunque podemos generar automáticamente cosas allí, pero vamos a crear un sistema de medición, ¿sí? Genérico. Listo. Bueno, aquí yo no sé por qué siempre le da estos paquetes. Vamos a refactorizar el nombre y le vamos a quitar este nano. Seguramente ahí tengo pegado. Bueno, mire que aquí lo hicimos, estamos haciéndolo sin arquitectura, estamos haciendo un núcleo, capaz que eso corresponda a un módulo, capaz que eso lo tengamos que empaquetar en un componente independiente, en un servicio, qué sé yo. Por ahora estoy haciendo como la lógica del negocio, digámoslo así, limpia, para después mirar cómo podemos derivar otras cosas. De hecho, hay una estrategia que se llama las arquitecturas orientadas, digámoslo así, o centradas en el dominio, dirigidas por el dominio, donde dice, concéntrese en diseñar el dominio y luego usted le puede pegar las tecnologías que quiera a ese dominio, ¿vale? Entonces, un poco lo que vamos a hacer aquí es eso. Vamos a construir entonces dentro de esto, sin arquitectura ni nada, vamos a ver que el programador haga lo suyo y vamos a decirle que construya la clase ítem de medición. Es como la que el compañero dijo, pareciera que fuera como la clave, porque involucra muchas cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace este ítem de medición? Mire, este ítem de medición podría ser tan sofisticado, tan sencillo, porque el ítem de medición podría tener asociados muchos sensores, muchos actuadores, pero al parecer la relación entre un sensor y un actuador y la decisión que se toma es lo que se conoce como un ítem de medición. Y podrían haber varios. Pero las cosas realmente no son tan así, ¿no? Porque realmente yo podría tener varios sensores y con la decisión de varias lecturas yo tomar una única decisión de un actuador o de un par de actuadores. Entonces, en realidad, un ítem de medición debería tener asociado varios sensores y varios actuadores, ¿vale? Pero por defecto nosotros vamos a asociarle, ya si un ítem de medición se quiere construir con todo eso, que lo hagan a nivel digamos, como hay herencia, a nivel de quien vaya a reutilizar el framework podría aumentarle eso. Vamos aquí a construir que por defecto, si no le sirve esa solución por defecto, pues podrá redefinirlo. Por defecto vamos a tener un sensor y vamos a tener un actuador, ¿sí? Y vamos a tener, digámoslo así, algo que no vimos en el diagrama de clases ni en el diagrama de secuencias es que nosotros al comparar valores podríamos ahí tener varias, como no solo estrategias de lectura de sensores y varias estrategias para poder hacer la actuación, sino que también podríamos tener varias estrategias para poder hacer la comparación, ¿sí? Entonces, vamos entonces a definir aquí esas estrategias. Entonces, la primera que tenemos es la del sensor. Voy a llamarle mi sensor. El actuador, ¿sí? Y el analizador, listo. Y bueno, aquí vamos a colocar para dejar que de pronto, bueno, aunque podríamos encapsularlos, ¿no? Vamos a colocarle private. Si alguien quiere manipularlos en la herencia, tendrá que hacerlo a través de los métodos. Y lo otro que nos dice es que el ítem de medición tiene un procesar
Bueno, estoy combinando español e inglés. Y ya en el diseño dijimos que estaba en español. Y aquí tenemos ítem de medición. Ya le colocamos sistema de medición, ya la embarré, pero dejémoslo ahí. Lo refactorizamos. Em, seguramente, bueno, hay que empezar a crear, ¿no? Entonces, él ya tiene sensores, entonces crear la clase sensor en este mismo no, crear la clase sensor en este paquete, sí. Volvamos acá. Lo mismo con este. Ah, pucha, aquí no era. Era aquí. Y aquí. Entonces ahí ya nos queda nuestro ítem de medición. Nuestro ítem de medición es un plantilla de método con estas estrategias, digámoslo así. Entonces, como plantilla de método, es lo que hace es procesar medición. Vamos a colocarle voy, procesar medición. Y este es el que tiene la magia, ¿no? Entonces, lo que primero hace es hacer eh, sensores. Luego lo que hace es hacer almacenar. Luego, ¿qué hace? Ayúdenme. Hacer, comparar, ¿no? ¿Qué sé yo? O pregunta, sí, hacer comparar es true. Entonces, hacer, ¿le ha llamado? Ejecutar acciones. Listo. Y terminó el template. Más. Hacer sensor, hacer almacenar información, hacer. ¿Listo? Eh, entonces, aquí, ¿qué nos faltó? Repositorio, ¿no? Mi repositorio. Entonces, aquí me dice que estos métodos no están, entonces que los vamos a crear. Los vamos a crear. Y aquí nos aparecen creaditos. ¿Sí? Entonces vamos a colocar algunos abstractos, por decir algo, y algunos o podemos hacer los abstractos y hacer esta clase abstracta, o hacerla concreta, aunque tenga como el motor en blanco, ¿no? Que no haga mucho, pero pues que haga lo que tiene que hacer. Entonces, por decir algo, vamos a hacer por defecto que haga la lectura de mi sensor. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer en mi sensor, vamos a hacerla leer. ¿Cómo le hemos puesto leer, no? Seguramente, bueno, vamos a tener que guardar por acá la lectura.
yo no sé cuál sensor va a ser, entonces le digo leer y la lectura la coloco. ¿Listo? Bueno, mi sensor leer seguramente aquí me dice que le debiera yo. No, no me sirve eso. Está buscando en mi sensor. Vamos a colocarle leer. ¿Qué pasó aquí? Ah, sí. ¿Qué pasó con la variable? Ah, es que es mi sensor y aquí es lectura sensor. ¿Sí? Entonces aquí deberíamos pasarle lectura sensor para que la almacene. ¿Listo? Y entonces, ¿dónde está? Segmentación, prueba lectura. Y este vamos a hacer un hub. ¿Sí? Esos que no hacen nada. Y si almacenar no es importante, pues no se almacena. Y punto. Y esta la vamos a dejar también concreta. Este es un hub también, donde solo se lee de un sensor. Si quieren agregarle más sensores, pues tendrán que hacer más reprogramación del ítem de medición. ¿Sí? Se extiende este ítem y se le puede agregar cosas. Y hacer comparar entonces. Vamos a incluir aquí. Bueno, entonces sí. Hacer comparar, entonces vamos a decirle al comparador o al analizador. Y analyzer. Punto, comparar. Y entonces vamos a decir con la lectura sensor. O quizás que nos lo pasen por acá. Entonces, lo que el analizador haga la comparación, bueno, no sé si la palabra sea ese analizador, pero así como para simplificar, lo que la comparación del analizador nos dé. Entonces aquí ya me lloró porque comparar necesita la lectura del sensor. ¿Sí? De hecho, entonces, yo lo haría de la siguiente manera. Más vale. Igual hacer lectura sensor. Más vale, a este le digo que de float. A este le digo que retorne lo que se lea del sensor. Como más bonito aquí el algoritmo. Leemos, guardamos, comparamos y ejecutamos acciones. Todavía no sé los parámetros. Aquí me dice que el analizador debería crearse este método. Y en ejecutar acciones yo no sé qué hacer todavía. Lo único que sé es que tengo un actuador. Mi actuador. Entonces le digo que no tiene nada. Mi actuador, entonces ejecutar. ¿Listo? Crear la clase. Seguramente en la ejecutar tendré que colocarle
el método. ¿Por qué le colocó static? No sé. Depende cuál es el objeto que me estén pasando. Pues vamos a tener una u otra cosa. Mire que a pesar de que las clases son abstractas, ¿qué pasó? Desde un contexto estático. ¿Por qué? Mi actuador me dice por qué está haciendo esto. Abstract mi actuador, abstract public voy a ejecutar. Es una clase. ¿Quiere obtener la clase? ¿Para qué? Por defecto está en el mismo paquete. Mi actuador. Ah, ya. Esta clase se debió llamar actuador. ¿Sí me están siguiendo? Chicos. Sí, profe. Bueno, si les va saliendo dudas, por favor. No puede. Ah, porque ya existe, ya. Ok. Vamos a borrarla. He hecho locuras. Refactorice de todas maneras. Entonces aquí tenemos el actuador. Ahora sí. Y vamos a decir crear field. ¿Por qué? Profe, suba un momento al atributo. ¿Sí? Actuator, ¿no? Ah, ok. Coloquémosle actuador entonces. Ahí está. Muy bien. Eso era lo que extrañaba, que estuviera yo pataleando y que no me dijeran. Ahora sí. Ahora sí creo. Pero aquí hay que tener cuidado porque como estoy construyendo las cosas en el mismo paquete, pareciera que fueran a quedar algunas cosas públicas, pero no, ¿no? Cuando ya empecemos a hacer otros paquetes y empecemos a usar todo esto, hay que tener mucho cuidado con la parte pública, privada y protegida, ¿no? Recuerden que el modo por defecto en Java es modo package. Ustedes no ven que le coloquemos ningún parámetro, entonces por defecto es package. Vamos a colocarle aquí ah, Profe, ahí también está al ¿No revés. es al revés? muy bien. Al revés aquí también. ¿Por qué remove? Ah, porque tengo una implementación concreta. Entonces, y mal. ¿Listo? Ahí ya tenemos nuestro ítem de medición. Vamos hasta allí. Estamos, ok. Tenemos una estructura, tenemos estos que son como nuestras estrategias para censado, para actuar, para analizar, para almacenar.
me baso en esas estrategias, pero también mi proceso, estos procesos yo los podría, un momento. Estos procesos básicos yo los podría redefinir, pero si son privados yo no los puedo redefinir, ¿ya? Porque hay que colocarle protegidos para que puedan ser definidos por clases derivadas. Ellos quieren hacer más complejo la comparación, la ejecución de tareas y todo eso. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro motor. Él correrá seguramente en algún momento cuando le completemos con el resto de cosas. Pero mire que estamos manejando como los elementos más abstractos y definiendo cómo operaría, digamos, este elemento. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, hacemos un sensor, no llamarle el sensor loco, y vamos a decirle que extienda sensor. De una me dice hay que implementar los métodos abstractos. Se los implementamos. No somos locos, entonces le vamos a retornar lo que leemos de por ahí, ¿sí? ¿Cómo sacamos un número aleatorio? A punto random. Sí, profe. Vamos a sacar un número entre 0 y 1, supongo que eso es, ¿no? Porque si es una probabilidad. Que lo cambie a float, porque es un do. Listo. Ahí hará un cortado, qué sé yo. ¿Listo? Vamos a hacer un analizador loco. Contenido. Analizador loco. Probar, digamos, esta clase. Entonces, extiende. ¿Sí? No me dijo nada. Analizador no tenía nada. Ah, también hay que definir si son públicas o no. Que a veces no nos dejan acceder a los. Bueno, pero lo voy a dejar así por lo pronto. Entonces el analizador loco ahora sí toca implementar todos los métodos abstractos. Entonces aquí pues vamos a comparar algo sencillo, ¿no? Vamos simplemente a retornar lectura es menor que 0.5. Eso nos va a dar la mitad de las veces, ¿no? Si lectura es mayor de 0.5, nos va a dar la mitad de las veces según el random. ¿Vamos hasta ahí? Ahora sí, vamos. En repositorio no tenemos que hacer nada porque está en blanco. En actuador. Entonces vamos a crear el actuador loco. Extiende. Actuar. De una nochilla. Simplemente todos los métodos abstractos. Y entonces, pues vamos a
Profe, ¿y no sería bien recibir como un parámetro? Pues, Bueno, sí, hagámoslo así. Estaba pensando lo mismo, para no ser tan aleatorios, ¿no? Entonces le vamos a colocar, este valor está loco y no sirve. ¿Sí? Digamos que no cumple con el parámetro y no sirve. Entonces, ¿dónde le colocamos? En el sensor, ¿no? En el sensor loco. Entonces, en lugar de esto, que hagamos un escáner, ¿cómo es que se hace eso? Yo nunca me acuerdo. Entonces, eh, profe, yo le, si quiere le voy dictando que yo sé cómo es. bueno, O en el chat. definimos un... ¿me lo mandaste? Ya le envío, profe. Aquí está. Scanner in line, así. Así está bien, así era como habías pensado o no. ¿Está bien así? Sí, profe, ahí está bien. Entonces, Slime. Y luego simplemente retornamos. mm, no ¿a cuál es que le saco yo? ¿Al string to? Entonces, Profe, ¿quiere pasar ese string string a... a float. Entonces es float, Sí, es float, punto. parse to, ¿no? Ajá. Parse to float y name. Ok, eso lo retornamos. Listo. Muy bien. Leemos y luego escribimos. Entonces, dependiendo del valor que nos dé. Creo que ahí está todo. Habría que hacer como una pequeña aplicación, ¿no? La voy a hacer aquí mismo porque cuando lo haga en otro paquete me va a llorar lo público y lo protegido y todo eso. Entonces voy a hacer aquí un main. Entonces le vamos a llamar ¿qué? Finish. El hilo ahora lo agregamos con el tiempo que nos quede libre. Entonces aquí creamos, puchica, aquí en el ítem de medición nos falta hacer una refactorización, ¿no? Para poder encapsular los campos y poder ponérselos. Entonces aquí está en la prueba, entonces vamos a crear un ítem de medición. ¿Vale? Ítem. Bueno, no creamos un ítem de medición nuevo, ¿no? Estamos usando el ítem por defecto. El ítem no está... Al ítem vamos a fijarle el sensor. Vamos a crear un new sensor loco, ¿no? Al ítem vamos a fijarle el analizador. Uy, me quedó en inglés. New analizador loco. Estos específicos no debieron quedar en el framework. Ahora los refactorizamos. Ahora estamos como colocando todo allí, pero actuador. Entonces, new actuador loco. ¿Listo? New analizador loco. Aquí, ¿qué pasó? Paréntesis, profe.
los paréntesis de la creación. Listo. Y luego entonces le decimos al ítem punto procesar medición, que es lo que hará el disparador, ¿no? Quizás solo estamos probando que esto pues nos funcione. Entonces vamos a ver si esto corre. Seguramente sí, no hace como nada del otro mundo, pero no falta, ¿no? Falló. Entonces vamos aquí al punto. Yo tengo la 1.8. Ya le sé. Entonces, mucho tiempo sin actualizar esto. Vamos a correr de nuevo, a ver. Se quedó esperando, ¿no? Porque yo no parámetro. ¿Parece? Pongámosle. No, no me está leyendo nada. No le puse ningún mensaje de entrada de datos, ¿no? A ver. Vamos a reconstruirlo. Limpiar y construir. Listo. Vamos a... Bueno, capaz que no esté trabajando como... Así me está pidiendo el valor. Entonces, seguramente me tengo que ubicar aquí. Coloquémosle punto 2. ¿Sí? ¿Qué hizo? Nada. Volvámoslo a correr. Ahora coloquémosle punto 6. Este valor está loco y no sirve. Ah, ok. Me sacó fue para los mayores de punto 5. El mensaje, este valor está loco porque ahí daba true y que los valores locos son arriba de 0,5. ¿Listo? Bueno, ahora hay que hacer que el framework, o sea, que el ítem de medición en su propio hilo, ¿no? Entonces, seguramente eso no estaba en el diagrama de secuencia, hasta ahí puede estar bien, pero que si queremos que trabaje en su propio hilo, lo que podemos hacer es que extienda la clase tweet, ¿sí? Si está bien ahí. Y nosotros lo que hacemos es implementar el método. No apareció nada ahí, ningún error ni nada. Tiene una implementación por defecto. El método run. Seguramente aquí me coloca que es una sobreescritura. Entonces tengo que colocarle la anotación. Y yo ahí puedo colocar. Podría hacer todo lo que está en procesar medición o simplemente procesar medición. Para que funcione en su propio hilo. Y al probarlo en el framework, entonces aquí podemos nosotros simplemente decirle al hilo punto. Esto no es más. Manejar hilos no es muchas veces nada del otro mundo. Ahí en un momentito se hizo. Vamos a factorizar y vamos nosotros a crear un nuevo paquete. Vamos a llamar
Ahí está incompleto porque obviamente no está el disparador, no están muchas de las cosas, pero nos da una idea. Vamos a pasar aquí al ejemplo todo lo que es el loco, el framework loco, el sensor loco. Y vamos a refactorizarlo. ¿Sí? Nos va a causar un montón de problemas porque el analizador y el sensor y todas las cosas de aquí debieron haber sido definidos como públicas. El actuador está público, este no está público. Este no está público. Recuerden que por defecto es modo package y este sensor no está público. Listo. Y todavía nos queda un problema aquí. ¿Qué pasó? No parece que nada. Listo, entonces aquí nos queda el framework. ¿Cómo hacemos la extensión del framework? Y cómo medio funciona. Obviamente el framework está ahí bastante incompleto, pero pues nos da una idea de cómo debiera ser. Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, ahora la tarea, digamos eh, que ustedes tenían es extenderlo, obviamente, para que hiciera algo un poquito más complejo, que es, pues, capturar información ya del mouse, según eso tomar unas decisiones y sobre la misma pantalla, pues, causar algún impacto. Aquí vemos que es solamente una lectura de teclado, tomamos una decisión y luego, pero digamos que lo importante es entender, digamos, cómo este corazón trabaja, ¿sí? Pero no sé si tienen duditas. Profe, yo me perdí con la parte de la fábrica abstracta porque pues no la veo. Ajá, Y entiendo que yo tenía presente más bien que, eh, digamos que el cliente que vaya a usar el framework ajá, creara su ítem ajá, y ajá. extendiera del ítem que se le suministra al framework con los métodos para poder Listo. implementar lógica independiente. Claro, ujú, ujú. Está bien, está bien. Es decir, por ejemplo, aquí nosotros hemos extendido el framework, pero hemos probado hemos hecho un test así loco, digamos. Pero el test loco también podría ser extendiendo. O sea, podríamos aquí, por ejemplo, nosotros extender, voy a colocar cualquier cosa. Vamos a extender un ítem de medición loco. Y entonces a este le ponemos a extender ítem de medición. Tiene todo por defecto ya. Ítem de medición. Bueno, aquí ¿qué pasó? Parece que tengo que importar esto. Y listo. Aquí yo puedo redefinir cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, este. ¿Sí? Por ejemplo. Yo podría retornar el ajustar lo que yo leo del sensor. ¿Por qué? Porque puede tener alguna descalibración, qué sé yo, no sé. Entonces, en mi televisión loco, yo puedo. No, esto no fue. Este ya estaba. Ajustar, ¿qué pasó aquí? Con este get. Haz que lo encapsuló, ¿no? Entonces, este método. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está funcionando este get Profe, method? disculpe, ¿tiene return ahí en la clase? Sí. Ah, perdón, sí, 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 es que estoy loco. Vamos a redefinir el método, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el método que vamos a redefinir? Que copié mal aquí.
el ítem de medición. Venga, copiemos todo. Porque hay que redefinirlo. Soy loquillo, la prueba que se está haciendo. Aquí lo voy a redefinir. Entonces aquí en lugar de retornar esto, voy a retornar un ajuste. Por colocar una idea, ¿no? Entonces crear el método ajuste. Y entonces lo único que va a hacer el ajuste es que lo que yo lea, punto, ¿qué es esto? Ah, no, es un float, ¿no? Entonces va a colocar float, punto, ¿puedo yo quitarle precisión? Ya. Por ejemplo, es una pesa, ¿no? Entonces voy a restarle lo que pesa cuando va a pesar las papas que están tan caritas sobre esas pesas, digamos, sobre la base de la pesa que tiene un peso base que se agrega a la medición que está tomando el sensor. Entonces le voy a quitar ese peso. Digamos que es 0.01, como estamos ahí manejando numeritos de entre 0 y... Ah, no, pues puede ser cualquier cosa. Le voy a restar esto. Aquí vamos a ver. Return. Leer. Claro, esto no, lectura. Sí, pero lo que quiero decirles es que uno puede redefinir estos métodos. ¿Por qué a float? Este es float y le estoy restando 0.1. ¿Será que algo anda mal? Double to float. Bueno, castiémoslo si es que seguramente esa resta, la resta seguramente está definida como. Entonces yo puedo redefinir en mis ítems de medición lo que yo quiera. O sea, lo que hice fue en la prueba un poco para que se hiciera de esa manera, ¿no? Entonces en el framework, pues yo puedo colocar ítem de medición loco. ¿Listo? Pero entonces, obviamente, aquí es donde yo me empiezo en estos puntos, ¿no? El sensor, el analizador, el actuador. Yo podría, lo que estoy creando es un ítem, ¿sí? Y le estoy agregando como las partes. Entonces aquí perfectamente podríamos usar el builder. Digamos que para que cada uno vaya agregándole los elementos, ¿sí? O podríamos utilizar una fábrica y que la fábrica ya nos llegue con todos estos elementos. Entonces vamos a hacer la fábrica en lo que nos queda, ¿vale? Ah, no, ya son las 9. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra forma aquí como para cerrar? Sería y traernos el ítem de medición, colocarlo aquí entre comentarios, los dejo libres, los que tengan clase pueden ir, no hay ningún problema, esto ya es como complemento. También yo podría decirle a una fábrica, crear ítem, y le paso algún parámetro, ¿no? Algún parámetro. ¿Sí? Entonces yo ya puedo en esa fábrica de ítems crear un ítem y que me haga esto por allá adentro, me cree ya algo específico y me fije los elementos específicos y simplemente yo a ese ítem le diga estar. Y ya, o sea, a la fábrica se lo pido, yo me desentiendo, como está en el diagrama de secuencia, ¿no? A la fábrica le pido el elemento, la fábrica verá cómo lo construye, me lo devuelve y yo simplemente le digo estar. Es lo único que está en el diagrama de secuencia. Si ustedes se dan cuenta aquí, es lo único que hace el disparador. Crea y le da estar. Y ya no hace nada más. ¿Listo? Entonces ahí ya quedaría, digamos, exactamente como está planteado en el diagrama de secuencia. ¿Listo? Bueno, su misión es revisar su tarea respecto a esto
y evaluar. Si ustedes están muy distantes de la solución, repiénsenla y traten de hacerla de nuevo. Si están muy cerca de la solución, pues entonces hagan los ajustes que estimen pertinentes o dejen la tarea como ya la han enviado. ¿Vale? Entonces yo voy a revisar de todas maneras, si encuentro que la tarea la han hecho lejos de lo que se les pidió, entonces yo se las devuelvo para que ustedes la mejoren y si no, se las dejo para que no tengan, digamos, aquellos que se han aproximado mucho, se las dejo para que no tengan que hacer, digamos, más tareas. Esto lo voy a hacer más rápido que las otras cosas, pues para que tengan tiempo de reenviarlo a aquellos que tengan esa posibilidad. Y si ustedes, no sé, o de antemano, si alguno de ustedes me dice, profe, yo ya tengo mi tarea entregada, pues me lo coloca en una nota, ¿vale? Ya esta es mi tarea definitiva porque ya revisamos y corresponde más o menos con la idea que usted ha brindado hoy. Y si no corresponde, entonces me colocan, profe, deme la posibilidad de reenviar la tarea, ¿vale? ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes. No sé si alguien...